Hola gente de YouTube, este es mi primer video de tops y primer video de mi segundo canal, y antes de seguir quiero que le dejes un gran like y tu suscripción, con eso me ayudarías muchísimo. Quisiera que me apoyaran para llegar a los 1000 subs. Sin ya nada que decir, sigamos. Bueno, ya estando aquí vamos a hablar sobre la gran compañía Nintendo y sus suculentas consolas XD. NESO, Nintendo Entertainment System. Es una videoconsola de sobremesa de tercera generación en la industria de los videojuegos. Nintendo Entertainment System, también conocido como NESO en Japón como Famicom, es una videoconsola de sobremesa de 8 bits. La primera vez que se comercializó en el mundo fue en Japón en el año 1983, en Norteamérica, Europa y Australia fue comercializada entre el año 1985 y 1987, en China, Vietnam, Singapur, Laos, Camboya y Filipinas se le conoció como Family Computer. Esta consola fue considerada como la videoconsola más exitosa de su época, y contribuyó a revitalizar de forma significativa la industria de los videojuegos, la cual había sufrido previamente una debacle financiera que ocasionó que varias empresas quebraran, además de establecer el nivel estándar para las consolas. Nintendo estableció un modelo de negocios estandarizado en la era contemporánea y referente a la licencia de software a terceros. Su medio de almacenamiento eran de cartuchos. Para algunos títulos de videojuegos necesitaron el respaldo de una batería. Hasta 1984, Nintendo había vendido más de 2,5 millones en territorio japonés. Fue vendida en 2 sets. El primer set era el básico, que contenía a la consola y una pistola de luz llamada Nintendo Zapper con el juego Duck Hunt, y la segunda era llamada Set Deluxe, que obviamente consentía mucho a la consola con un periférico robótico llamado Rob y una pistola Nintendo Zapper edición gris. Ay, se me olvidó, los 2 sets contenían 2 gampads o mandos conocidos actualmente. La propia consola tuvo varios modelos como la Nintendo NES 2, la versión mejorada, que apareció entre 1993 y 1994, la mejor cualidad era el mando, que era en forma de hueso y mejoraba la precisión y el agarre. El mando era conocido como Gamepad Bone, que asimilaba a un hueso. La Famicom, que era la versión exclusiva del territorio japonés. Los periféricos. El periférico robótico llamado Rob se podía usar de diferentes maneras como segundo jugador y ayudante en algunos títulos de videojuegos. El PowerPad era un controlador en forma de alfombrilla lanzado con el nombre de Nintendo PowerPad en 1988. Y muchos más que recompilaré en otro top. Fue descontinuada en Japón en el año 2003, en Norteamérica en el año 1995 y finalmente en Europa en el 1995. A nivel mundial vendió 61,91 millones de copias. Y para finalizar, su videojuego más vendido fue Super Mario Bros. Hasta 1999 y Super Mario Bros. 3 hasta 2003. La Super Nintendo Entertainment System, popularmente conocida como la Super Nintendo, también llamada Super Famicom, es la sucesora de la NES. Es una consola de sobremesa de cuarta generación, que mantuvo gran rivalidad con la Mega Drive de Sega durante la era de los 16 bits a nivel mundial. Fue descontinuada en 1999 a nivel mundial y en 2003 en Japón. Fue la consola más exitosa y vendida de la era de los 16 bits gracias al chip Super FX. La Super Nintendo Entertainment System tuvo los primeros videojuegos tridimensionales en la consola, siendo Star Fox el título más vendido de la consola. En algún momento de 1987, Masayuki Uemura, el diseñador de la Famicom original, desarrollaría la próxima consola de Nintendo. Mientras tanto, Ken Kutaragi diseñaría una parte importante del nuevo sistema de la consola, el sistema de sonido, lo cual sería el desarrollo de un potente chip llamado SPC700. El 21 de noviembre de 1987 fue presentado ante la prensa japonesa el prototipo real de la consola conocida como Super Famicom Computer. La Super Famicom se lanzó en Japón el miércoles 21 de noviembre de 1990 por 25,000 yenes, $210 americanos. Fue un éxito inmediato.
Las primeras 300.000 unidades se vendieron en apenas horas, y como consecuencia de la perturbación social generada, el gobierno japonés pidió que planificaran futuros lanzamientos de consolas en fin de semana. Las ventas de la Super Famicom superaron rápidamente a la competencia, reafirmando a Nintendo como líder del mercado de las consolas. El 23 de agosto de 1991, se lanzó una Super Nintendo Entertainment System, una versión rediseñada de Super Famicom, en Norteamérica por $199. La SNES se lanzó en Reino Unido e Irlanda en abril de 1992, semanas después se lanzó en Alemania. En abril de 1992 por Playtronic. Sega en Japón se mantuvo distante en el mercado, en Norteamérica se mantenía dominante con la Mega Drive o la Sega Genesis. Teniendo guerras publicitarias, la más conocida que es, Genesis hace lo que Nintendo no puede. Sus periféricos eran Conversor Super Game Boy. Este permitía jugar títulos de la portátil Game Boy que hablaré en otro top, en la Super Nintendo, y además permitía darle color a los títulos. La Super Scope. Una pistola de luz inalámbrica semejante a una bazooka, arma de fuego. Y en otro top hablaré de los demás periféricos, para finalmente ser descontinuada en el año 1995 a nivel mundial y 2003 en el territorio japonés, para finalmente ser relanzada digitalmente en la consola Wii y Wii U. La Nintendo 64 es la cuarta videoconsola de Nintendo de sobremesa, desarrollada para suceder a la Super Nintendo, y para competir con la Sega Saturn y la PlayStation de Sega. Incorpora en su arquitectura un procesador principal de 64 bits. El soporte de almacenamiento es de cartuchos. Otra vez, mientras que la PlayStation de Sony ya había introducido el disco compacto o CD, pues el CD era más barato de producir. Bueno, sigamos con los cartuchos. Ellos contaban con memoria interna. Este error sería una desventaja frente a sus competidores, ya que encarecía los costes de producción, lo que aumentaba el precio final, y además era de una capacidad menor de almacenamiento frente al CD. Nintendo en su rarísimo mando incluyó los botones de cámara que ofrecían moverla, ya a diferencia del mando de la PlayStation sí traía un joystick. Fue descontinuada el 30 de abril de 2002 y sus últimos títulos fueron Tony Hawk's y Mario Party 3. Fue sustituida por la GameCube el 14 de noviembre del 2001. El 23 de agosto de 1993, Nintendo realizó una serie de alianzas a la que denomina Dream Team. El desarrollo se llamó Project Reality. Pronto los desarrolladores de software anuncian estar desarrollando juegos para la nueva consola. Para junio de 1994 se anuncia el cambio de nombre del proyecto a Ultra 64 y su lanzamiento para antes de la Navidad de 1994. A mediados de 1995, Nintendo retrasa el lanzamiento para abril de 1996, y cambian el nombre por Nintendo 64, el cual sería definitivo. El 23 de junio de 1996 fue lanzado en Japón, el 30 de septiembre de 1996 en América y el 1 de marzo de 1997 en Europa. En su primera semana de venta vendió 500.000 consolas y su periodo de vida 33 millones de consolas. Sus periféricos eran el Jumper Pack o módulo de continuidad, transfiere datos desde el módulo 0 al módulo 2. Expansion Pack. Es un módulo de memoria de 4 MB que incrementa a 8 MB, ciertos juegos ofrece una ligera mejoría de gráficos y una mayor resolución. Nintendo Disk Driver. Fue solo lanzado para Japón, permitía leer discos magnéticos especiales de 64 MB y conectarse a una línea telefónica para intercambiar datos y descargar videojuegos. Oye, esa tecnología, papu, jajaja. Finalmente fue descontinuada en 2002 en territorio japonés, para finalmente ser relanzando virtualmente en Wii y Wii U. Adiós gente, espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. ¡Vamos!